todo lo que yo hice por vos. Tuve que trabajar el doble para que tuvieras todo y así me pagás. Primero están tus amigos y esa novia antes que tu madre que te dio la vida. ¿Alguna vez has sentido una culpa tan profunda por haber hecho planes que solo te incluyen a vos? Y no hablo de hacerle daño a nadie, ni tampoco de actuar con mala intención. Hablo de esa presión en el pecho que sentís cuando decidís mudarte a otra ciudad por un nuevo trabajo. Cuando elegís pasar con tu pareja en lugar de ir a casa con tu familia. Cuando decidís no contestar el teléfono porque querés dormir ya que estás cansado. Lo más triste de esto es que esa culpa no nace porque no ames a tus padres, sino porque sentís que te están cobrando una deuda que vos nunca pediste. Es la sensación que cada vez que intentas ser independiente, ellos lo ven como una traición o como si fueras un mal hijo. Hola, bienvenidos a este nuevo video. Soy Emmanuel Flores, soy psicólogo. Quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar cómo romper esa deuda imaginaria y cómo sanar el daño de haber crecido en un hogar lleno de reproches. Pero antes vamos a ver qué pasa con esas familias que confunden el amor con un negocio o con una deuda que nunca se termina de pagar o agradecer. En psicología, esa idea de que le debes la vida a tus padres es una de las causas de más infelicidad y ansiedad provoca en los adultos. Porque desde niño te meten ideas de que como ellos te dieron la vida y hicieron muchos sacrificios por vos, le debes obediencia eterna y tenés que poner sus deseos por encima de los tuyos. El problema de la crianza es cuando se vuelve una inversión a largo plazo. Es decir, cuando los padres te crían esperando que en el futuro le devuelvas el favor, convirtiéndote en lo que ellos quieren. Cuando vivís intentando pagar esa factura invisible, dejas de ser el dueño de tu propia vida, porque te cuesta tomar decisiones, te da miedo elegir a tu pareja, te estancas en tu trabajo y vivís con un miedo de defraudarlos. Para romper este ciclo tenemos que entender cómo nace el amor de verdad dentro de una familia y por qué el chantaje emocional no va a funcionar. Primero hay que aceptar una realidad muy simple. Los hijos no eligen venir al mundo, ni firmaron un contrato, ni pidieron que los tuvieran o pusieron condiciones. La decisión de tener un hijo es 100% de los adultos. Por lo tanto, la responsabilidad va en una sola dirección, de los padres a los hijos y no al revés. Darle a un hijo comida, techo, educación, amor, ropa, no es un favor extraordinario ni un regalo que se deba de cobrar en un futuro. Es lo mínimo que un adulto tiene que hacer cuando decide traer una vida al mundo. Un buen padre o una buena madre no cría a sus hijos para tener un sirviente en la vejez ni tampoco para que le resuelva sus problemas económicos. Su meta principal es formar a esa persona fuerte y libre para que pueda volar sola, aunque ese vuelo signifique mudarse lejos y hacer su propia vida. Si te fijas bien a tu alrededor, hay familias donde sus hijos aman a sus padres, los visitan constantemente, los ayudan económicamente si lo necesitan, los cuidan con un inmenso amor. Y lo más bonito de esto es que esos padres nunca le han reclamado nada, ni le han echado en cara todo lo que hicieron por ellos cuando eran niños. ¿Por qué estos hijos actúan así? Porque lo hacen desde el amor y no desde la obligación. Cuando desde niño recibís un cariño sincero, respetando tus gustos y no haciéndote sentir que sos una carga o un gasto, tu cerebro responde queriendo cuidar a quien te cuidó. En estas familias la gratitud no es una cadena que los amarra, es un sentimiento libre, porque estos padres sembraron respeto y libertad. Por eso cosechan amor, sin necesidad de andar cobrando facturas. En el otro extremo están los padres que usan la queja y el reproche todo el tiempo. Son los que usan frases como, todo lo que yo hice por vos, tuve que trabajar el doble para que tuvieras todo y así me pagás. Primero están tus amigos y esa novia antes que tu madre que te dio la vida. Esto en psicología se llama chantaje emocional. Usar la culpa para obligar al otro a hacer lo que uno quiere. Lo que pasa aquí es que estos padres no saben conectar con sus hijos desde el cariño real. Tienen pensamientos como, si logro que mis hijos se sientan culpables y en deuda conmigo, entonces me van a prestar atención y me van a poner como su prioridad. Pero esto es una trampa. Obligar a alguien a quererte a punta de culpa solo genera coraje, frustración y ganas de querer alejarse. El hijo puede ser que vaya obligado a la reunión familiar o que mande el dinero que le pidan, pero lo hará solo por miedo a ser juzgado y no por amor. Y esto va haciendo que la relación se vuelva distante, fría y vacía. Y hay un nivel todavía más dañino, y es cuando los padres sabotean los logros de sus hijos por miedo a quedarse solos. Son esos padres que se enojan si te va bien en el trabajo, si compras tu primera casa o tu primer carro, si tenés pareja, porque sienten que si te independizás,
los estás abandonando. En estos casos los papeles se invierten. El hijo se convierte en el papá o la mamá de sus propios padres. El hijo pasa a ser el psicólogo de la casa, el que tiene que calmar los arranques de enojo de los adultos o el que tiene que resolverles todos sus problemas. Para lograr que un hijo se quede atrapado en este rol, desde pequeños les enseñan que su única misión en el mundo es hacer felices a sus padres. Por eso cuando un hijo intenta crecer o poner un límite, siente que se está arrancando su propia piel, porque buscar la felicidad es como destruir a sus propios padres. Bueno, y llegamos al punto que estabas esperando. Para romper con esa deuda imaginaria y sanar ese daño de haber crecido con reproches, no se logra peleando a gritos con tus padres para que cambien, porque probablemente no lo harán. Se logra cambiando vos por dentro y tomando el control de tus propias decisiones. Si vivís con esta presión, lo primero que tenés que aprender es a poner límites claros y dejar de dar justificaciones. El error más común es intentar justificar tus decisiones para que tus padres te den el visto bueno. Si decís me voy a ir a vivir solo porque es una gran oportunidad, espero que me entiendan, les estás dando el permiso de opinar y usar la culpa en tu contra. Lo que funciona es avisar con respeto pero con firmeza. Les quiero comentar que tomé la decisión de mudarme el próximo mes. Si se enojan o te tachan de desagradecido, tenés que aprender a aguantar ese silencio incómodo sin correr a pedirles perdón. Un ejercicio muy bueno para quitarte ese peso de encima es repartir responsabilidades. Cada vez que te sientas culpable por hacer algo para vos, tómate un tiempo y pregúntate, ¿esto que estoy haciendo de verdad es malo o simplemente le molesta a mis padres porque perdieron el control sobre mí? Ahí te vas a dar cuenta de que la tristeza o el enojo de tus padres no es tu culpa, es que no tienen la capacidad de aceptar de que vos creciste y que tenés derecho a tu propia vida. Pasar toda una vida intentando pagar una deuda que vos no elegiste tener es la forma más rápida de renunciar a tus sueños. Aceptar que las personas que te criaron te quieren de una forma muy controladora es un proceso muy doloroso. Es pasar por el duelo de entender de que nunca vas a tener un apoyo incondicional y libre que tanto necesitabas cuando eras niño. Sin embargo, romper estos ganchos no te hace una mala persona o un mal hijo. Tu obligación no es arreglar el pasado de tus padres o cumplir las metas que ellos no lograron. Tu única responsabilidad es vivir tu vida con las manos libres para que tus miedos no se vuelvan en la cruz de tu futuro hijo. Crear tu propio camino no es traición, es libertad. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Tampoco olvides compartírselo a esa persona que necesita escuchar estas palabras. Nos vemos en el próximo video. Chao.